justo. Gloria al Maestro en su trono en Sion. Digno Maestro, digno de alabanza. Santo, santo, gloria y honra a ti. Gloria al Rey, Rey santo y justo. Gloria al Maestro en su trono en Sion. Digno Maestro, digno de alabanza. Santo, santo, gloria y honra a ti. Y la antífona de la entrada de la Santa Misa, esta vigilia de domingo de Ramos, hacemos esta antífona, vamos a hacerlo juntos. 6 días antes de la Pascua, cuando el Señor entró en la ciudad de Jerusalén, salieron los niños a su encuentro, elevando en sus manos ramos de la palmera. Aclamaban con fuerte voz: Hosana en el cielo. Bendito tú que vienes, lleno de bondad y de misericordia. Puertas ábranse de par en par. Agrandécense portones eternos. Agradécense portones eternos. Porque va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Y quién es ese Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Hosana en el cielo. Bendito tú que vienes lleno de bondad y misericordia. Hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la Iglesia la celebración anual del misterio de Pascua, es decir, la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con la entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que, participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica y bendice todas estas ramos, para que quienes acompañamos jubilosos al Rey, al Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Para celebrar dignamente los sagrados misterios, nos ponemos en la presencia de Dios, pidiendo su perdón por los pecados cometidos y dándole a Él todas nuestras necesidades. Y oremos en este momento. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de la humildad, concédenos benignos en seguir las enseñanzas de la pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección, el que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento, por favor, hermanos. Lectura del profeta Isaías.
capítulo 50, versos del 4 al 7. Isaías 50, del 4 al 7. El Señor, Yahvé, me ha concedido el poder hablar como su discípulo y ha puesto en mi boca las palabras para fortalecer al que está aburrido. A la mañana, Él despierta mi mente y lo escucho como lo hacen los discípulos. El Señor Yahvé me ha abierto los oídos y yo no me resistí ni me eché atrás. He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a quienes me tiraban la barba, y no oculté mi rostro ante las injurias y los escupos. El Señor Yahvé está de mi parte, y por eso no me molestan las ofensas. Por eso puse mi cara dura como piedra, y yo sé que no me quedaré frustrado. Palabra de Dios. Te lo vamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los lados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cortaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Glorifícalo, linaje de Jacob, témelo, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 11. Él compartía la naturaleza divina y no consideraba indebida la igualdad con Dios. Sin embargo, se redujo a nada, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y que toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Señor Jesús, honor y gloria a ti. Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti.
Evangelión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata y desde ese momento andaban buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y dígale: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12. Mientras cenaban, les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen, coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y, pronunciando la acción de gracias, la pasó a sus discípulos, diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Yo les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: iré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró, rostro en tierra, y comenzó a orar, diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velan, oran, para que no caigan en tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar, diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya, descansen. Y aquí llega la hora que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar le había dado esta señal: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelva la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo hubiera pedido a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe de ser? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: Han salido ustedes a apresarme como un bandido, con espadas y palos. Todos los días yo enseñaba, sentado en el templo, y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicaciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte. Pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron 2 que dijeron: Este dijo: Puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán el Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: ¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: Adivina quién es el que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba fuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó ante todos, diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y le dijo a los que estaban ahí:
También ese andaba con Jesús el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Pequé entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio, algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces les dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado con ocasión de la fiesta de la Pascua. El procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato ahí a los reunidos: ¿A quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos. Crucifícalo. Pilato preguntó: ¿Pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió:
que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio, a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: ¡Viva el Rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados allí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron escrito la causa de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: Tú, que destruyes el templo en 3 días y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios. Que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó de vinagre y sujetándola a una caña, le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: Verdaderamente este era Hijo de Dios.
Estaban también allí, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también el discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues a asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: Tomen pues un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En las dos figuras que vemos en el Evangelio, aparte de todas las demás, las dos figuras como centrales a lo que es como instrumentos de la pasión. Obviamente Judas y también aparte de Pilato, Pedro insistiendo como siempre con su impulsividad, su compulsividad. No, Señor, yo nunca te negaré, nunca te voy a fallar, siempre estoy contigo. Y lo vemos en muchas instancias, en bastantes circunstancias, que Pedro, diciendo estas palabras, no podía cumplir. Simplemente no podía cumplir. Lo mismo de que yo también quiero caminar sobre el agua, y pues empezó a perder la fe mientras que estaba haciéndolo. Pues muchas veces, cuenta conmigo, 3 chozas, y entonces, pues, siempre así Pedro. Y esta vez igual, yo nunca te negaré. Y Jesús le dijo: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y no una manera sencilla, pero como decimos en la calle, gachamente lo hizo. No lo conozco. En vez de hacer lo que estaban haciendo los partidarios de la Sanedrín, buscando a gente, calentando a la gente para decir: dile, crucifícalo, vamos a matarlo, ese es un blasfemo, es impostor, en vez de hacer lo opuesto, de estar diciendo a la gente: no, Jesús curó a fulano, acuérdense que resucitó a X, y mira, ese Miclovio está caminando por él, y acuérdense que el ciego que ya ve. No, nada de esto. Ellos por miedo, no solamente no lo conozco, opuesto de miedo, opuesto de trabajar por Cristo, lo negaron. Y Pedro
principalmente entre ellos. La traición de Judas no fue algo mucho más en el sentido de mal, porque los dos negaron a Jesús. Judas en su manera, porque quería ganar algo, según San Juan. Otro por un sentir de seducción, de que no estaba moviendo las cosas con suficiente rapidez, pero él nunca se imaginaba, se nota que nunca se imaginaba que le iban a agarrar, le iban a golpear, le iban a dar sentencia de muerte. Él nomás pensaba que le iban a dar azotes, pegar o castigar en algo, pero hasta ahí. Pero ya se perdió todo el control de esto. Y queriendo arreglar las cosas, y llegó el dinero a la Sanedrín. Aquí está el dinero. Yo no estoy de acuerdo. Las dos figuras tan importantes para nosotros, porque las dos figuras eran los cristianos. Bueno, Poncio Pilato, ¿qué podemos hacer? Ay, pues un cobarde que pues, era el oficial del Estado, le importó un cacahuate de todas esas cosas, hasta lavar sus manos, y yo no quiero nada con esto. Pero los dos que tenían responsabilidad por Cristo, los dos salieron mal. Los dos salieron mal. Ahora, para nosotros es ¿qué hicieron después? Nosotros tenemos el testimonio de las Santas Escrituras. Pedro, cuando se puso a pensar y escuchando el canto de gallo, se rindió su corazón. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Y dice el Evangelio, lloró amargamente. Lloró amargamente. Bueno, para pues, no entrar en un discurso teológico, porque me van a cortar en 15 minutos, lo principal es, para poder confesarnos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Se llama perfecta contrición. Nadie tiene perfecta contrición, nadie en ese sentido. Que yo voy al confesionario y dice, no, que fue horrible, porque muchas de las cosas que hacemos nos gustan. Y tal vez la caeremos otra vez en el mismo pecado. Perfecta contrición no es decir que yo estoy perfectamente contrito. Es decir, que me duele de haber ofendido a mi Dios. Tal vez me gustó la cosa, pero me duele de haber ofendido a Dios y no quiero ir al infierno. Yo quiero ir con Él en el cielo. Aunque no, tal vez dice la iglesia que es suficiente no querer ir al infierno para recibir el perdón. Esa es perfecta contrición. Todo no está tan perfecto, ¿no? En cambio, Judas, después de haber tirado el dinero, después de andar vagando, después de no saber qué, se ahorcó. Se ahorcó. Pedro lloró amargamente y volvió a los hermanos. Híjole, me regué. ¿Cómo lo voy a poder estar con ustedes? Pero tengo que decirles lo que hice. Le negué al Señor y ellos no tenían mucho orgullo. Todos tenían cola para pisar en este momento, porque todos estaban ahí siendo tontos. Ninguno hizo gran cosa. El único que estaba a pie de la cruz era San Juan. Los otros todos, como cobardes, estaban escondidos. Pedro hizo peor. Los otros 10 estaban escondidos, y el otro ya estaba colgado en un árbol. Uno regresó a la comunidad. Uno regresó llorando amargamente, regresó a la comunidad, buscaba la reconciliación, no solamente con
pero con los hermanos y con Dios. El otro pensaba, con dinero arreglo todo. Yo voy a regresar el dinero. No quería hacer esto. No me gustó lo que pasó, entonces yo les pago a ustedes. Ay, tú, ¿qué queremos con tu dinero? Ya compramos lo que queremos. La muerte de Jesús. Y tú, aunque te sientes mal, a nosotros ¿qué? Es cosa tuya. Y Judas no podía vivir con esto. Y no sentía este deseo de llorar por lo que hizo a Jesús, sino su situación personal. Yo, no lo que hice. No lo que hice en contra de mi Dios, en contra de mis hermanos. Yo, para ser así, para ser como Pedro, uno tiene que empezar desde la humildad. Aunque era compulsivo y todo esto, y tal vez en un sentido era medio orgulloso o mucho orgulloso, pero a la vez pues tenía que reconocer que se regaba cada rato y caía. Pero Judas mucho más peligroso, porque en sí su orgullo era tan grande que no podía ni servir. Hasta en la otra parte del Evangelio dice que él tenía la bolsa y se ayudaba en los bienes de la bolsa, se enriquecía de las cosas de la comunidad, entonces no podía regresar. Uno, lágrimas de arrepentimiento. El otro, ahorcarse en un árbol. ¿Quién eres tú? ¿Pedro o Judas? Sí. En este momento ponemos unas tantitas peticiones delante de nuestro Señor. Señora Celerina pide por el eterno descanso de su esposo y de Alfonso Mujica. Pedimos por el eterno descanso de Leticia Mulet, Luis Mulet, por la conversión de Isabel, Dania, Manuela, Rolando, Ramón, Roberto, por la conversión de Sara, por su familia, por Victoria, por una necesidad especial, por Pela Melgar, por la salud de Alejandra López Zapata, por la salud del padre Danilo. Pedimos por la salud de Sara Gómez Silva. Pela Melgar pide por José Luis Melgar Paredes, por su salud. Dios le conceda paz, paciencia, lo ilumine en cada momento de su vida. También pide por Gilberto Melgar Paredes, por su trabajo, bendiciones, protección para la familia Melgar Paredes, salud y conversión para ellos. También pedimos por el eterno descanso de Armando y oramos por su matrimonio. También por el matrimonio de Lourdes Ortiz, Alfredo García, Juan Manuel, Angélica Gallardo, por Emanuel y Ángel. Por la salud de Rocío Rosas, por la familia Rosas Herrera, los matrimonios de Sergio Lisa, José Carlos y Margarita, por la conversión de Elizabeth Gutiérrez, la salud de María Luisa Arias, por Victoria Arias y una necesidad que tiene en su casa. Oremos. Oren, hermanos, para que en este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. Gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores, por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo: Santo, Santo,
Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: toma, coma, todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: toman, beban, todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Te proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí el vigilia de domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, San José y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Reina tú el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, dense fraternalmente un signo de la paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos que siguen nuestra transmisión y a quienes no van a comulgar a hacer juntos la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo con todo mi corazón y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Jesús mío, no permitas que jamás me separe de ti por el pecado, así sea. Jesús mismo cargó hasta la cruz nuestros pecados y fue herido para que nosotros fuéramos salvados, y volvemos por su gran amor al redil del buen pastor. Salvos somos por su misericordia y su pasión. Las heridas de tu frente den luz a mi mente. La herida de tu costado me brinde un nuevo corazón. Que las llagas de tus pies guíen los míos. Que las llagas de tus manos extiendan las mías a hacer el bien. Padre, yo te suplico, escúchame. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclina la cabeza y pide la bendición de Dios. Dios y Padre nuestro, mire con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Amén. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Santo es el Señor, digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es el Señor. No hay en el mundo lengua con qué poder expresar la grandeza y el valor de la Santa Misa. Si la verdad es que Jesucristo se ofrece al Padre Eterno todos los días en la Santa Misa por la salvación de todo el mundo, ¿vamos a dejarlo solo? Busquemos una hora diaria para unirnos a Jesús en la Santa Misa y darle el honor que se merece. La Santa Misa, a través de nuestra página web, comunidadcoinonía.com. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar.